Etapa prehistórica del Ecuador. Los primeros pobladores de lo que hoy es Ecuador fueron tribus nómadas de cazadores, recolectores llegados desde el norte. Las poblaciones del periodo preincaico vivían en clanes, que formaban colectividades exógamas. La cultura valdivia se extendió desde Manabí hasta la provincia de Santa Elena, convirtiéndose en la primera de América. Algunos de estos clanes constituyeron grandes tribus que fueron: periodo precerámico, periodo formativo, periodo de desarrollo regional y periodo de integración. La cultura valdivia ocupó extensos territorios de las provincias de Manabí, Esmeraldas y la provincia de Santa Elena. Es una de las candidatas a poseer la alfarería más antigua de América. La cultura machalita ocupó territorios de la actual provincia ecuatoriana de Manabí y parte de las provincias vecinas de Santa Elena, con importantes contactos con la región interandina. La cultura chorrera tuvo su núcleo en el sitio La Chorrera, ubicado en la ribera occidental del río Babahoyo, pero extendió su presencia hacia casi todas las regiones costaneras, e inclusive a algunas de la sierra. Periodo precerámico. Se inició al final de la última glaciación y se extendió hasta el año 4200 a.C. Los que constituyeron este génesis de este periodo fue la cultura Las Vegas, Chopchi, Kubilan y por último tenemos la cultura Inga, cuya presencia se refleja en los restos óseos y en una gran presencia de cantidad de puntas de flecha fabricadas generalmente de, como es la obsidiana, y como tal también es el basalto, y en varios instrumentos cortadores y raspadores elaborados con los mismos materiales. En Palanda, Zamora Chinchipe, arqueólogos descubrieron vestigios de una de las más antiguas culturas de toda la región, aproximadamente 3000 años antes de Cristo. El hombre de Las Vegas utilizó la madera para la elaboración de implementos de caza como jabalinas y lanzas. Con afiladas tiras de caña, fabricó cuchillos y elaboró implementos de labranza utilizando grandes caracolas marinas. Las muestras más importantes de esta cultura lo determina el entierro llamado Los Amantes de Zumpa, como se puede evidenciar en la siguiente imagen, que demuestra toda la cultura de Las Vegas. Periodo de desarrollo regional o agrominero. Se determinó por primera vez las diferencias regionales o territoriales en la organización política y social de los pueblos que la conformaron. Entre los principales pueblos de este periodo estuvieron las culturas de Jambelí, Huangala, Bahía, Tejardaule, La Tolita y Jamacoaque en la costa ecuatoriana, mientras que en la sierra aparecía Cerro Narrío y Alausí. Así también en la selva amazónica ecuatoriana se organizaron los Tayos y los Mayo Chinchipe. La cultura bahía ocupó los territorios que se extienden desde las extravisiones de la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico y desde Bahía de Caracas hasta el sur de Manabí. La cultura jamacoaque habitó las zonas comprendidas entre el Cabo de San Francisco en Esmeraldas hasta Bahía de Caracas en Manabí, en una zona de colinas boscosas y extensas playas que facilitaron a sus inmigrantes la recolección de los recursos tanto de la selva como del mar. Durante este periodo surgen importantes señoríos, confederaciones, estados y ciudades, siendo las áreas más importantes las de la costa y sierra. Los manteños constituyen la última cultura precolombina en la región litoral del Ecuador, y fueron quienes desde sus poblados contemplaron las naves españolas, por primera vez surcando las aguas ecuatoriales del Mar del Sur. De acuerdo a la evidencia arqueológica, las crónicas de los españoles se extendían desde la actual Bahía de Caracas en la provincia de Manabí, pasando por el Cerro de Hojas y extendiéndose hasta el sur de la provincia. Ellos desarrollaron delicadas técnicas para el trabajo en oro y plata y dedicaron una gran parte de sus actividades a los aspectos religiosos. Uno de sus artefactos más conocidos
son sus sillas o tronos que se encontraban en el Cerro de Hojas de Manabí, las cuales tenían fines religiosos y políticos. Los huancavilcas constituyen la cultura precolombina más importante del Guayas. Fueron conocidos en las crónicas sobre todo por sus características físicas, ya que estos impresionaron a los primeros españoles porque se relata que era una raza de guerra y se deformaban el cráneo y se trasquilaban dejándose una corona a manera de fraile. Además, tenían la costumbre de extraerse dientes incisos a temprana edad con un ritual en señal de sacrificio a sus dioses. Los caranquis cayames fueron una de las culturas más interesantes del Ecuador. Fueron un estado diarco, con capitales en Caranqui y Cayambe. Esta diarquía corresponde a una dualidad muy típica del mundo andino. Hicieron ciudades y centros administrativos que estaban conformados por pirámides escalonadas y truncadas. La función de esta sería ceremonial, astronómica y vivencial. Además de las pirámides, hicieron tolas o montículas de tierra artificiales que tuvieron funciones ceremoniales, vivenciales y funerarias. Los yumbos, al igual que los caranquis, tenían la costumbre de hacer tolas, aunque estas muchas veces las solían hacer con doble rampa en lados opuestos y de formas geométricas diferentes. La importancia de esta cultura destaca en el sitio de Tulipe. En este gran centro ceremonial existe un conjunto de 7 piscinas hechas con piedra, de las cuales se dice que servían para la observación astronómica. Los quitus o quitus fueron una cultura que se desarrolló en la actual provincia de Pichincha. A diferencia de los vecinos del norte, caranquis y yumbos, estos solían enterrar a sus muertos en la tierra cavando profundos pozos circulares. En cuanto a la arquitectura, esta cultura utilizó la técnica del bajarque para sus construcciones. Además, sitios arqueológicos como Rumipamba muestran que utilizan la piedra para edificar complejos ceremoniales. Los panzaleos no dejaron grandes vestigios arqueológicos, pero en cambio dejaron una profunda huella cultural en la cerámica. Su trabajo en alfarería fue famoso en el mundo andino ecuatoriano. Los puruagues o puruguaes fueron un conjunto de cacicazgos, fueron grandes ceremistas y por desgracia actualmente los vestigios arqueológicos de esta cultura ya no existen, debido a que ellos hacían construcciones en adobe. Los cañaris, estos fueron otra de las grandes culturas del Ecuador. Fueron grandes alfareros y orfebres, siendo que su trabajo ha sido encontrado hasta en Bolivia. También fueron grandes comerciantes, llegando a comerciar con culturas de la costa del Ecuador y la mochica en la costa central de Perú. Los paltas fueron un gran conjunto de tribus que abarcaron lo que hoy es la provincia de Loja y aparte de la provincia de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Fue la primera cultura en el Ecuador en ser conquistada por los incas. De la misma etnia, los bracamoros nunca fueron dominados por los incas y ocupaban un territorio que se extendió entre Loja, Zamora Chinchipe, Pastaza y Morona Santiago. Son hoy conocidos como Shuars.